Evangelio de hoy. Domingo 7 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 25 al 33. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Lucas, vemos a Jesús rodeado por una gran multitud que lo seguía. Y es en ese contexto cuando el Señor pronuncia una de las enseñanzas más exigentes y radicales de todo el Evangelio. Porque no se dirige a un pequeño grupo de discípulos escogidos ni a los más cercanos, sino a la muchedumbre que caminaba tras él, como queriendo dejar en claro que seguirle no era un juego, ni un simple entusiasmo pasajero, sino una decisión que implicaba ponerlo por encima de todo y de todos, incluso por encima de los afectos más profundos y de los bienes más preciados. Jesús comienza diciendo que quien no lo prefiere a él por encima de su padre, de su madre, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos e incluso de su propia vida, no puede ser su discípulo. Y con estas palabras rompe la lógica natural de nuestras relaciones. Porque nos enfrenta a una elección radical en la que la primacía absoluta de Cristo se convierte en la condición indispensable para caminar tras Él. Y no como un rechazo a los vínculos familiares, sino como una reordenación total en la que todo encuentra su sentido en la medida en que está subordinado al amor de Dios. Este mandato no significa que Jesús nos pida odiar literalmente a nuestra familia o a nosotros mismos, sino que utiliza un lenguaje fuerte para hacernos comprender que el seguimiento no admite tibiezas, que la entrega debe ser total, y que cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su verdadera medida y su justo valor. Porque el amor a Cristo no destruye nuestros afectos, sino que los purifica, los ordena y los eleva a su plenitud. Luego Jesús añade una segunda condición: quien no carga con su cruz y lo sigue, no puede ser su discípulo. Y esta expresión que tantas veces repetimos en la vida cristiana no es una metáfora suave ni un símbolo poético, sino una afirmación contundente de que el seguimiento de Cristo necesariamente pasa por la renuncia, por el sacrificio y por la disposición a enfrentar el sufrimiento por amor a Él y al Evangelio. Porque no hay discipulado verdadero sin cruz. Así como no hubo redención sin el madero de la pasión que Jesús cargó hasta el Calvario. La cruz aquí no es cualquier dificultad cotidiana, ni tampoco los problemas que todos enfrentamos por el simple hecho de vivir.
sino la aceptación consciente de todo aquello que implica seguir a Cristo en fidelidad. Desde la burla o la incomprensión hasta la entrega radical de la vida misma. Porque tomar la cruz significa disponerse a morir al egoísmo, a las seguridades, a los apegos, y dejar que Cristo viva en nosotros, llevando sobre los hombros la carga de la misión que Él mismo nos confía. Para que nadie se engañe con falsas ilusiones. Jesús pone dos ejemplos muy concretos. El del hombre que quiere construir una torre y el del rey que se prepara para la guerra. Y en ambos casos la enseñanza es la misma. Antes de tomar una decisión de tal magnitud hay que calcular. Hay que sentarse, reflexionar y estar dispuesto a afrontar las consecuencias. Porque de nada sirve empezar una obra que no se puede terminar. Ni declararse discípulo si no se está dispuesto a perseverar hasta el final. Aunque cueste todo lo que tenemos. La imagen de la torre nos remite a un proyecto serio, estable y duradero. Como lo es la vida cristiana. Que no puede edificarse sobre impulsos momentáneos ni sobre entusiasmos superficiales. Porque el seguimiento de Jesús requiere cimientos sólidos de fe, de oración, de sacramentos y de entrega diaria. De lo contrario quedará inconcluso. Como una torre a medio construir que provoca la burla de quienes la contemplan. Y se convierte en símbolo de incoherencia y de fracaso espiritual. El ejemplo del rey que va a la guerra nos habla de la lucha espiritual en la que cada discípulo está inmerso. Porque seguir a Cristo no es caminar en terreno neutral, sino entrar en combate contra las fuerzas del mal, contra el pecado y contra nuestras propias pasiones desordenadas. Y por eso necesitamos discernimiento para no lanzarnos a la batalla sin estar preparados. Porque sería temerario enfrentarse al enemigo sin las armas de la fe, de la esperanza y del amor, que son las únicas que nos aseguran la victoria en Cristo. La advertencia de Jesús no busca desanimar a quienes lo escuchan, sino todo lo contrario. Quiere que sean conscientes de la seriedad del llamado, para que no se dejen llevar por un fervor superficial que pronto se apaga, sino que abracen la misión con madurez, con perseverancia y con la disposición de entregar todo lo que son y todo lo que tienen. Porque sólo así la obra de Dios puede cumplirse plenamente en sus vidas. Y sólo así se evita la mediocridad espiritual. La renuncia a los bienes que pide Jesús no es simplemente deshacerse de lo material, sino más bien liberarse del apego desordenado que nos esclaviza. Porque los bienes en sí mismos no son malos. Lo que nos daña es cuando los convertimos en ídolos que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Y entonces todo lo demás pasa a girar en torno a la seguridad que creemos encontrar en el dinero, en las posesiones o en el poder. Pero cuando aprendemos a renunciar a esa dependencia, descubrimos que el verdadero tesoro es Cristo y que la mayor riqueza es tenerlo a Él como Señor y dueño de nuestra vida. La radicalidad de este pasaje puede asustarnos, porque exige una renuncia total que parece imposible de alcanzar. Sin embargo, Jesús no nos pide nada que no podamos realizar con su gracia. Y lo que parece duro a los ojos humanos se convierte en alegría cuando se experimenta la libertad interior que produce el desapego. Porque dejarlo todo por Cristo no es perder, sino ganar la vida verdadera. Es descubrir que lo que parecía indispensable en realidad era pasajero. Y que solo Él permanece para siempre en el corazón de quienes se entregan sin reservas. Este Evangelio también nos interpela sobre la autenticidad de nuestro seguimiento. Porque a veces nos contentamos con una fe superficial, con prácticas externas o con devociones parciales. Pero Jesús nos pide mucho más.
Nos pide que lo pongamos en el centro de todo. Que lo prefiramos incluso a lo más amado. Que carguemos la cruz con Él y que estemos dispuestos a perderlo todo por su causa. Porque sólo así podemos llamarnos verdaderamente sus discípulos. Y no meros simpatizantes que lo siguen mientras no haya exigencia. El lenguaje fuerte de Jesús nos advierte que el discipulado es un camino serio. No un pasatiempo ni una opción entre tantas. Porque seguirle implica una decisión de vida que afecta a cada dimensión de nuestra existencia. Desde las relaciones familiares hasta el uso de los bienes. Desde los proyectos personales hasta la disposición a aceptar la cruz. Y esa totalidad de entrega es la que nos convierte en auténticos discípulos. No por nuestras fuerzas, sino por la acción del Espíritu que nos fortalece en cada paso. Jesús no busca desanimar a quienes lo escuchan, sino hacerles comprender que el seguimiento no puede ser superficial. Que requiere una opción consciente, madura y radical. Porque la vida cristiana no es una moda ni una emoción pasajera, sino un proyecto de existencia que involucra perseverancia, fidelidad y la capacidad de abrazar la cruz como camino de amor y de entrega. Y por eso el Señor utiliza estas comparaciones tan claras. Para que sepamos a qué nos estamos comprometiendo antes de dar el sí definitivo. En este sentido, la torre inconclusa representa a quienes comienzan la vida cristiana con entusiasmo, pero sin haber profundizado en lo que significa seguir a Cristo. Y poco a poco van abandonando cuando llegan las dificultades. Porque no calcularon que la cruz forma parte del discipulado. Ni tuvieron en cuenta que las pruebas y renuncias son inevitables. Y terminan dejando su fe a medias. Dando un testimonio que en lugar de edificar provoca escándalo o burla entre los demás. Del mismo modo, el rey que va a la guerra nos recuerda que no podemos lanzarnos al combate espiritual sin la preparación adecuada. Porque el enemigo es fuerte y astuto. Y si confiamos solo en nuestras fuerzas terminaremos derrotados. Por eso Jesús nos pide discernimiento. Oración constante y fortaleza espiritual. Porque la lucha contra el pecado y contra el mal requiere armas espirituales. Y solo quien se reviste de la gracia de Dios puede salir victorioso en la batalla de la fe. En el fondo, este pasaje es una invitación a la libertad. Porque aunque suene exigente y radical, lo que Jesús nos ofrece no es esclavitud, sino el camino hacia la verdadera vida. Porque quien renuncia a los apegos, a las falsas seguridades y a las cadenas del egoísmo, experimenta una alegría que el mundo no puede dar. La alegría de tener el corazón libre para amar plenamente. Para servir sin reservas y para vivir en comunión con Dios que es el único absoluto. Seguir a Cristo, entonces, no significa perder, sino ganar la plenitud de la vida. Aunque para ello tengamos que dejar atrás aquello que considerábamos indispensable. Porque todo lo que se entrega por Él se convierte en semilla de vida eterna. Y lo que parecía renuncia en realidad es gracia. Lo que parecía pérdida se transforma en ganancia. Y lo que parecía sacrificio se convierte en fuente de alegría. Porque el amor de Cristo colma todo vacío y satisface todo anhelo del corazón humano. Jesús, al hablar de cargar con la cruz, no se refiere únicamente a soportar sufrimientos externos o desgracias inevitables de la vida, sino a la decisión consciente de unirnos a Él en el camino del amor sacrificial, aceptando incluso la incomprensión, el rechazo y la oposición que pueda provocar nuestra fidelidad al Evangelio. Y de esta manera la cruz deja de ser un símbolo de dolor para convertirse en un signo de victoria.
Porque es el lugar donde el amor triunfa sobre el egoísmo y la vida vence a la muerte. El seguimiento radical de Cristo. Lejos de empobrecer nuestra existencia, la enriquece profundamente. Porque nos ayuda a discernir lo esencial de lo secundario. Nos permite vivir con mayor libertad interior y nos abre a la plenitud de la comunión con Dios. Y así aprendemos que lo que dejamos atrás no se compara con lo que recibimos. Ya que todo sacrificio hecho por amor a Cristo se convierte en gracia abundante, en gozo verdadero y en paz que nada ni nadie puede quitar. La invitación de Jesús a calcular antes de seguirle nos habla también de la importancia del discernimiento espiritual. Porque no se trata de responder de manera impulsiva, sino de hacerlo con madurez y responsabilidad. Reconociendo que el camino del discipulado exige perseverancia y valentía. Y que solo con la ayuda de la oración, de la escucha de la palabra y de la gracia sacramental podemos mantenernos firmes, sin retroceder cuando lleguen las pruebas, sino permaneciendo fieles hasta el final, como Jesús fue fiel hasta la cruz. El Señor no promete una vida sin dificultades a quienes lo siguen. Al contrario, advierte que habrá renuncias, sacrificios y combates espirituales. Pero al mismo tiempo asegura que Él estará con nosotros en cada paso. Que su gracia es suficiente y que su presencia nos fortalece. Y esa certeza nos llena de confianza. Porque sabemos que aunque el camino sea exigente, no lo recorremos solos, sino con aquel que ha vencido al mundo y que nos promete la vida eterna. Este Evangelio nos invita también a revisar nuestras prioridades. Porque muchas veces decimos que seguimos a Cristo, pero en la práctica ponemos otras cosas por delante. Ya sea la familia, los bienes, el trabajo, el prestigio o incluso nuestro propio ego. Y terminamos haciendo de esos afectos y realidades algo más importante que Dios mismo. Sin darnos cuenta de que cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su justa medida. Y entonces amamos mejor, servimos con más generosidad y vivimos con un corazón plenamente libre. La palabra de Jesús es tan clara que no admite medias tintas. Porque nos recuerda que el discipulado es una opción radical que no se puede vivir a medias. Y quien pretende ser cristiano sin renunciar a nada ni cargar con la cruz, termina construyendo una fe débil, superficial e incapaz de sostenerse ante la adversidad. Por eso el Señor nos llama a un sí total, a una entrega sin reservas y a un amor que sea más fuerte que cualquier apego terreno. Porque sólo así podremos experimentar la plenitud de la vida nueva que Él nos regala. Renunciar a todo lo que poseemos para ser discípulos de Cristo no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino aprender a vivirlas desde una perspectiva distinta, donde Dios está en el centro y todo lo demás se ordena en función de Él. Y esa visión transforma nuestra relación con la familia, con el trabajo, con el dinero y con nosotros mismos. Porque ya no vivimos para acumular ni para agradarnos a nosotros, sino para amar, servir y glorificar al Señor en cada cosa que hacemos, incluso en las más pequeñas. La radicalidad del Evangelio no debe entenderse como un peso insoportable, sino como una oportunidad para amar más profundamente. Porque Jesús no nos quita nada, sino que nos ofrece la plenitud. Y cuando aprendemos a dejar lo que nos ata, nos damos cuenta de que en realidad hemos ganado libertad. Hemos ganado paz y hemos ganado un amor que no se agota. Porque lo que Cristo da nunca pasa. Nunca se pierde y nunca decepciona, ya que Él mismo es el tesoro eterno.
Es cierto que el Evangelio nos exige mucho. Pero no debemos olvidar que Jesús también nos regala su Espíritu Santo, que es quien nos da la fuerza para renunciar, la sabiduría para discernir y la valentía para perseverar. Porque solos no podríamos cumplir con tales exigencias. Pero con la gracia de Dios todo es posible. Y así descubrimos que no se trata de un esfuerzo humano aislado, sino de una colaboración entre nuestra libertad y la gracia divina, que nos transforma poco a poco en discípulos verdaderos. Cuando Jesús habla de odiar a padre, madre, esposa, hijos, hermanos e incluso a uno mismo, no se refiere a un desprecio literal o a un rechazo del amor familiar, sino a una expresión semítica que significa amar menos en comparación con él. Porque sólo cuando Cristo ocupa el primer lugar en el corazón, todos los demás amores encuentran su verdadero sentido y su justa medida. De modo que lejos de alejarnos de los nuestros, esa primacía de Dios nos capacita para amarlos con un amor más puro, libre de egoísmos y lleno de generosidad. El discipulado auténtico exige poner a Jesús en el centro. Y esa elección conlleva una transformación de la vida entera. Porque nuestras decisiones, proyectos, relaciones y sueños pasan a estar iluminados por su presencia. Y lo que antes se guiaba por intereses personales o búsquedas humanas se orienta ahora hacia la voluntad de Dios. De manera que cada paso se convierte en oportunidad de manifestar que Él es nuestro verdadero Señor. Y que ningún otro amor, por legítimo y bueno que sea, puede ocupar el lugar que solo le pertenece a Cristo. La enseñanza de Jesús nos llama a madurar en la fe. Porque muchas veces vivimos en una religiosidad superficial, donde buscamos favores o milagros sin querer comprometernos a fondo. Y entonces el Evangelio se convierte en un adorno de nuestra vida en lugar de ser su fundamento. Pero el Señor nos recuerda que ser sus discípulos implica pasar de una fe de conveniencia a una fe de entrega. De una adhesión externa a una transformación interior. Y que sin esta radicalidad nunca llegaremos a experimentar la verdadera fuerza de su amor. El ejemplo de la torre inconclusa es particularmente actual. Porque muchas veces comenzamos proyectos espirituales con entusiasmo, como promesas, conversiones repentinas o compromisos momentáneos. Pero nos falta perseverancia para llevarlos a término. Y terminamos abandonando el camino cuando aparecen las dificultades, dejando nuestra vida como un edificio a medio construir, que en lugar de glorificar a Dios se convierte en motivo de burla o de escándalo para los demás. Y Jesús quiere evitar que nos pase esto invitándonos a reflexionar antes de dar el paso. El ejemplo del rey que va a la guerra también es de gran fuerza. Porque nos recuerda que el combate espiritual es real y que no podemos enfrentarlo sin preparación. Ya que el enemigo de nuestra alma es astuto y persistente. Y si no nos revestimos de oración, de sacramentos, de fe sólida y de comunidad, terminaremos derrotados. Por eso Jesús nos llama a una vida cristiana fuerte, consciente de que seguirle implica luchar contra el pecado y contra todo aquello que se opone al reino, sabiendo que con su gracia siempre podemos vencer. La exigencia de renunciar a todos los bienes no debe entenderse como un rechazo absoluto de lo material, sino como una purificación del corazón. Porque el problema no son las cosas en sí mismas, sino el apego desordenado que nos esclaviza y nos aparta de Dios. Y cuando somos capaces de vivir desprendidos descubrimos que lo material puede ser usado como instrumento de servicio y de amor, sin convertirse en un obstáculo. Porque el verdadero tesoro ya no está en lo que poseemos, sino en quien nos posee con su amor eterno. Jesucristo nuestro Señor.
Seguir a Cristo de manera radical significa también aceptar la cruz en lo cotidiano. Lo cual no se limita a grandes sacrificios, sino a esas pequeñas muertes de cada día. Como renunciar al egoísmo. Perdonar al que nos hiere. Servir sin esperar recompensa o mantenernos fieles en la oración aun cuando no sentimos ganas. Porque es en esos gestos ocultos donde se forja el verdadero discípulo. Y donde el amor de Cristo se va haciendo carne en nuestra vida concreta. Este pasaje también es un llamado a no vivir en la tibieza. Porque Jesús mismo nos dice en el Apocalipsis que prefiere que seamos fríos o calientes. Pero no tibios. Y aquí nos muestra que su seguimiento no admite neutralidad ni mediocridad. Porque quien quiere ser discípulo a medias termina siendo infiel. Incapaz de perseverar en la hora de la prueba. Por eso el Señor nos pide un sí total. Una entrega sincera y un corazón decidido. Que no se deje seducir por lo pasajero, sino que se aferre firmemente a lo eterno. El discipulado radical, aunque exige mucho, es fuente de alegría verdadera. Porque quien deja atrás lo que lo esclaviza experimenta la libertad interior. Quien se atreve a cargar con la cruz descubre la fuerza de Cristo que lo sostiene. Y quien renuncia a todo por amor encuentra un gozo que el mundo no puede dar. Porque el amor de Dios llena todos los vacíos y cura todas las heridas. Convirtiendo cada renuncia en semilla de vida nueva. Y cada cruz en camino de resurrección. Cuando escuchamos a Jesús pedir una renuncia tan grande, podemos sentir miedo o inseguridad. Porque parece que nos está exigiendo algo que supera nuestras fuerzas. Sin embargo, debemos recordar que el Señor no busca que carguemos solos con el peso de la cruz, sino que nos invita a caminar con Él. A dejar que su gracia nos sostenga y que su espíritu nos fortalezca. De modo que la renuncia se transforma en libertad. Y lo que parecía imposible se vuelve fuente de gozo y de vida abundante. El discipulado radical también nos purifica de la tentación de querer agradar a todos. Porque muchas veces el miedo al que dirán, a perder prestigio o a ser rechazados nos impide vivir nuestra fe con coherencia. Y Jesús nos muestra que quien lo sigue debe estar dispuesto a no ser comprendido. A enfrentar críticas y a caminar contracorriente. Porque el Evangelio no siempre coincide con los criterios del mundo. Y solo quien está firme en Cristo puede mantenerse fiel sin importar la opinión de los demás. Las palabras de Jesús nos llaman a revisar el modo en que vivimos nuestras relaciones. Porque amar a los nuestros es un don. Pero cuando ese amor se convierte en apego desordenado, nos aleja de Dios y nos encierra en el egoísmo. Mientras que si ponemos a Cristo en el centro, entonces aprendemos a amar de manera más libre, más auténtica y más generosa. Porque ya no amamos buscando poseer o controlar, sino para servir y entregar nuestra vida, como Él lo hizo con nosotros. Este pasaje también nos recuerda que la cruz no es un castigo, sino un camino de transformación. Porque en ella se purifica nuestro amor, se fortalece nuestra fe y se forja nuestra esperanza. Y así entendemos que el sufrimiento unido a Cristo nunca es inútil. Porque se convierte en ofrenda de amor que da frutos de salvación. Y nos ayuda a configurarnos con aquel que entregó su vida por nosotros. Revelándonos que solo el amor capaz de darlo todo puede transformar el mundo. Seguir a Cristo implica también reconocer que la vida no nos pertenece. Que somos administradores y no dueños. Y que todo lo que tenemos y somos es un don de Dios. Y cuando asumimos esta verdad descubrimos la alegría del desprendimiento. Porque dejamos de aferrarnos con ansiedad a lo que es pasajero.
Y aprendemos a usarlo con gratitud y generosidad. Sabiendo que lo único que permanece es el amor que damos y la fidelidad con que respondemos al llamado del Señor. La radicalidad del Evangelio nos confronta con nuestras tibiezas. Porque muchas veces queremos seguir a Cristo sin incomodarnos. Sin dejar nada. Sin renunciar a nuestros caprichos. Pero este pasaje nos recuerda que el verdadero discipulado exige valentía, decisión y firmeza. Porque el amor auténtico no teme al sacrificio. Y solo quien se entrega sin reservas puede experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Que no se mide por lo que se posee, sino por lo que se ama. El Señor quiere que sepamos desde el principio lo que implica seguirle. Porque no desea engañarnos con promesas fáciles, sino mostrarnos con claridad que el camino es exigente, pero al mismo tiempo hermoso y lleno de frutos. Porque quien se decide por Cristo descubre que la renuncia no es pérdida, sino ganancia. Que la cruz no es derrota, sino victoria. Y que la entrega no es esclavitud, sino libertad plena para amar sin condiciones. Este Evangelio nos invita también a cultivar la perseverancia. Porque comenzar es fácil, pero mantenerse fiel hasta el final es lo verdaderamente difícil. Y solo con un corazón decidido y una fe firme podremos sostenernos en medio de las pruebas, de las tentaciones y de los sufrimientos, sabiendo que no corremos en vano, sino hacia la meta que es Cristo mismo. Y que la corona de la vida eterna espera a quienes no se cansan de perseverar en el amor. La propuesta de Jesús puede parecer extrema en una sociedad que busca comodidad, éxito inmediato y satisfacción personal. Pero precisamente por eso su palabra es profética. Porque nos saca de la mediocridad y nos muestra que la vida verdadera no está en acumular, ni en agradarnos a nosotros mismos, sino en entregarnos generosamente. Y al hacerlo encontramos una felicidad que no depende de las circunstancias. Porque brota del amor que permanece para siempre. Al meditar este Evangelio, comprendemos que seguir a Cristo es una gracia y un don. Porque nadie por sí mismo puede vivir una entrega tan radical. Pero con la ayuda de Dios todo se hace posible. Y entonces descubrimos que el discipulado no es una carga insoportable, sino un regalo inmenso. Porque nos permite participar de la vida de Jesús, configurarnos con Él y experimentar ya desde ahora la alegría del reino, que comienza en la tierra, pero se planifica en la eternidad. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.